Tras un divorcio y con hijos en custodia, convivir con una nueva pareja supone perder el derecho del uso de la vivienda. Lo dice una sentencia del Tribunal Supremo. El tribunal defiende que no se cuestiona la libertad de establecer nuevas relaciones, sino que esta libertad se utilice en perjuicio de otros, en este caso del progenitor que no tenga esa custodia. Pero ¿cómo demostrar que una expareja convive con otra persona en la vivienda familiar? Hablamos con Gonzalo Frías Gómez, es abogado en Legalitas y que nos escucha ya en nuestra delegación de Ciudad Real. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días. Esta sentencia del Tribunal Supremo es del mes de noviembre, pero ¿sienta jurisprudencia? Sí, efectivamente, esta sentencia, que resulta especialmente novedosa, importante en el ámbito del derecho de familia, sentencia de fecha 20 de noviembre de 2018 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, efectivamente sienta jurisprudencia y es aplicable a partir de todas las cuestiones que se planteen en los tribunales a partir de ahora. En su opinión, esta sentencia, como muchos defienden, pone fin a situaciones injustas. ¿Se daban muchos casos de este tipo? Pues sí, ciertamente eran bastantes y sangrantes los casos en que se producía un abuso de derecho, ya que el padre no custodio se encontraba con que tenía que haber abandonado lo que era el domicilio familiar, debería hacer cargo, si así existía, a pagar la mitad de la hipoteca de ese domicilio y se encontraba ante situaciones sangrantes en que el progenitor que tenía la custodia de los menores pues restablecía su vida sentimental, incluso las nuevas parejas entraban a vivir en ese nuevo domicilio absolutamente gratis y a costa del pago del progenitor no custodio que se veía fuera de la vivienda y se encontraba con que entraba una tercera persona en ese domicilio y no contribuía de ninguna manera al pago y al sostenimiento de ese domicilio. Pero, Gonzalo, como usted decía, esta sentencia es novedosa porque el Tribunal Supremo no se había pronunciado nunca en un asunto como este, ¿no? No, nunca se había pronunciado. Existían sentencias aisladas de algunas audiencias provinciales, como era el caso de Almería, Valencia y fundamentalmente la Audiencia Provincial de Valladolid, pero el Tribunal Supremo nunca había sentado jurisprudencia ni había resuelto en casos como este. Y Gonzalo, hablamos del uso de la vivienda familiar en caso de divorcio, pero con hijos en custodia, ¿no? Efectivamente, con hijos en custodia y con hijos menores de edad. Con anterioridad, el padre no custodio debía esperar hasta que estos menores fueran mayores de 18 años para interesar la finalización del uso de esa vivienda. A partir de ahora esto ha desaparecido e incluso siendo menores de edad los menores se puede solicitar del juzgado que se extinga el uso de esa vivienda que había sido familiar con anterioridad. Pero ahora, ¿cómo se puede aplicar esta sentencia? Porque ¿cómo demostrar ante la ley que una expareja convive con otra persona? Bien, efectivamente, si nosotros planteamos una demanda judicial, nos corresponde a nosotros acreditar y demostrar la existencia de esa convivencia de una tercera persona. ¿Los medios que podemos utilizar? Pues entiendo que el principal, aunque sea costoso, sería acudir a un detective privado. Un detective privado que hiciera un informe y un seguimiento como que efectivamente una tercera persona pues convive en este domicilio. Otras formas de poder acreditarlo, pues a través de los testimonios de vecinos, incluso del portero de esa finca, incluso se podía llamar a testificar a esa propia tercera, a esa nueva pareja, incluso a los hijos, siempre que fueran estos mayores de 12 años, o incluso pues a través de los medios que hay ahora, a través del Facebook o a través de otra forma de acreditar de que esta persona convive de forma habitual en este domicilio. ¿Y el proceso judicial que se inicia de esta manera puede ser muy largo? Pues efectivamente, cualquier proceso judicial pues se extiende más de lo deseado en el tiempo. En primer lugar, deberíamos acudir a una modificación de medidas de divorcio. En esta sentencia de divorcio, pues lógicamente se daba el uso al cónyuge custodio del domicilio que había sido familiar. Lo que habría que interesar es una modificación de estas medidas. Y una vez se produzca esta extinción del uso, lo más lógico es que hubiera un acuerdo entre ambos propietarios para extinguir este uso. En caso de que esta no se produjera, pues deberíamos acudir a una disolución de los bienes gananciales, en este caso, pues ese domicilio conyugal.
Porque hasta ahora, hasta esa sentencia, si una pareja se volvía a casar, podía seguir disfrutando de la casa del anterior matrimonio si tenía la custodia de los hijos. Sí, efectivamente, salvo excepciones muy contadas de algunas sentencias aisladas, lo que en el mejor de los casos podría conseguir el padre no custodio es que se rebajara la pensión de alimentos. Pero en ningún caso, era absolutamente muy complicado, es que se extinguiera ese derecho de uso. Porque ahora mismo, con esta sentencia, con esta situación, lo que dice la sentencia es que hay que liquidar esos bienes, es decir, vender la casa o pagar la parte que corresponda. Pero, ¿qué pasa con los intereses del menor? ¿Quedan desamparados? No, en ningún caso los derechos del menor pueden estar desamparados. Los menores tienen derecho a que los padres le faciliten una vivienda digna en cualquiera de los casos. ¿Qué se produce en esta situación? Pues entiendo que lo más lógico sería que se llegara a un acuerdo por parte de los padres, es decir, uno de los, en este caso, el que viene disfrutando del uso, comprara la parte al otro padre copropietario. Otra serie de posibles acuerdos sería pues que éste dejara de pagar la posible hipoteca que tuviera la vivienda, o que esta tercera persona que ha entrado a vivir a este domicilio pues comprara al padre que no reside en ella pues su parte. Es decir, entiendo que lo más favorable sería llegar a un acuerdo judicial. En cualquier caso, siempre y esto no fuera posible, pues habrá que acudir a la venta forzosa de esa vivienda, a una venta judicial que en cualquier caso entiendo pues de ninguna manera beneficia a los propietarios. Claro, porque puede ocurrir que la expareja no quiera vender, que se niegue. Ahí hay que iniciar otro proceso. Puede ser el caso. Hay que iniciar el proceso de liquidación de gananciales y finalmente proceder, si no hay otro remedio, a la venta judicial de la vivienda. Y Gonzalo, ¿qué determina la convivencia en el domicilio familiar? ¿Existe un tiempo determinado? Y otra duda, ¿qué pasa si esa convivencia termina? Sobre todo por los hijos. Bien, la sentencia pues no viene a determinar un tiempo determinado en que se pueda considerar que existe una convivencia firme. Se podría aplicar otra serie de datos, como por ejemplo en las parejas de hecho en muchas comunidades autónomas, en que se viene a determinar una convivencia de al menos un año. Esto podría ser aplicable, pero como ya digo, no existe un plazo determinado para considerar como que hay una convivencia estable y firme de esa nueva pareja. Que posteriormente se produce una ruptura de esta nueva pareja, pues habrá que ver si se produce una vez existe una sentencia judicial sobre esta primera vivienda o esa posteriori. Eso queda por determinar. Y tras esta sentencia, los abogados han notado el aumento de las consultas, sobre todo los abogados de familia, sobre este asunto. Sí, lógicamente, a raíz de esta sentencia, pues todas aquellas personas que si tenían un caso parecido al que se determina en esta sentencia, pues lógicamente han acudido a informarse de cuál es su situación. Lo que sí hay que considerar es que automáticamente no se va a cambiar las situaciones que existen hasta ahora, sino que habrá que ir caso por caso, interponiendo demanda por demanda, para dar solución a cada uno de los casos concretos. Y entonces, Gonzalo, a partir de este momento, ¿se pueden reclamar ya en los tribunales si se sabe que una expareja vive en el domicilio familiar con una pareja nueva, ¿no? A partir de ahora ya se puede Efectivamente. hacer. A partir de este momento se puede acudir invocando todos los fundamentos que esta sentencia del Tribunal Supremo viene a determinar, que a partir de ahora pues está plenamente abierto para interponer las demandas en modificación de estas medidas de uso de la vivienda. Y otra duda, con esta sentencia, ¿queda desahuciado el cónyuge obligado a vender la vivienda? No, de ninguna manera queda desahuciado, sino lo que se le da es un plazo hasta la disolución de liquidación de estos bienes de gananciales para poder utilizar esa vivienda. Es solo a partir de esa disolución de gananciales cuando o bien se produce la venta o bien uno de los dos se queda con la totalidad de la propiedad de la vivienda. Y ya por último, Gonzalo, ¿se puede recurrir al Tribunal Constitucional esta decisión del Tribunal Supremo? Bien, en principio el Tribunal Supremo es el órgano superior de la justicia, pero en el presente caso, tratándose, entiendo, de derechos fundamentales, se podría acudir al Tribunal Constitucional si se entiende que ha habido una vulneración de estos derechos fundamentales. En el presente caso estamos ante derechos de menores. En el presente caso no me consta de que se haya recurrido ante el Tribunal Constitucional esta sentencia.
Pues Gonzalo Frías, abogado de Legalitas, muchas gracias por habernos acompañado y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por su invitación.